Isabel siempre había sido una mujer de gran corazón. Desde su juventud, había demostrado una fuerza emocional que la distinguía. Creció en un hogar modesto, donde las dificultades económicas eran constantes, pero su familia se mantenía unida a pesar de todo. Desde pequeña, se propuso que algún día haría una diferencia en el mundo, que su vida estaría marcada por ayudar a los demás. Ese deseo la llevó a estudiar trabajo social, un camino que reflejaba sus valores y su profundo amor por las personas. Durante sus años en la universidad, Isabel conoció a Manuel, un joven brillante y lleno de energía. Manuel era diferente a todos los demás. Era apasionado, decidido y siempre parecía tener una solución para cualquier problema. Sus ojos brillaban con entusiasmo cada vez que hablaba de su futuro como ingeniero civil. Tenía sueños de construir grandes proyectos que dejarían un legado tangible. Manuel era la definición de ambición y visión. Isabel y Manuel se conocieron en una conferencia universitaria sobre responsabilidad social. Manuel asistía como estudiante de ingeniería interesado en aprender cómo podía integrar enfoques de sostenibilidad en sus proyectos. Isabel, por otro lado, era parte del equipo organizador del evento. Cuando sus caminos se cruzaron, hubo una conexión inmediata. Se sentaron juntos durante varias conferencias, y entre cada charla intercambiaban ideas sobre cómo hacer del mundo un lugar mejor. Isabel quedó impresionada con la pasión de Manuel por construir infraestructuras que no solo fueran funcionales, sino que también tuvieran un impacto positivo en las comunidades. Después de ese primer encuentro, comenzaron a pasar más tiempo juntos, y lo que comenzó como una amistad rápidamente floreció en algo más profundo. Se complementaban en muchos aspectos. Isabel era paciente, empática y siempre escuchaba atentamente. Manuel, en cambio, aportaba una energía vibrante que impulsaba a Isabel a soñar más alto. Juntos crearon una visión de futuro, en la que formarían una familia y combinarían sus pasiones para tener un impacto positivo en el mundo. Cuando ambos se graduaron, no pasó mucho tiempo antes de que decidieran casarse. Sabían que el camino no sería fácil, pero compartían una certeza profunda: estaban destinados a estar juntos. La boda fue un evento sencillo, pero lleno de amor. Solo sus amigos más cercanos y familiares asistieron a la ceremonia, que se celebró en un pequeño jardín comunitario. La simplicidad de ese día reflejaba el enfoque práctico que ambos tenían en la vida. Isabel vestía un sencillo vestido blanco que había heredado de su madre, y Manuel llevaba un traje alquilado, pero la alegría en sus rostros era suficiente para iluminar todo el lugar. Después de casarse, la vida parecía sonreírles. Ambos consiguieron buenos trabajos, y aunque el dinero no abundaba, lograron alquilar un pequeño pero acogedor apartamento en la ciudad. Isabel trabajaba en una ONG que ayudaba a niños en situaciones de vulnerabilidad. Su trabajo la llenaba de satisfacción, y a menudo llegaba a casa con historias conmovedoras sobre las familias a las que ayudaba. Manuel, por su parte, comenzó a trabajar en una firma de ingeniería civil, donde tuvo la oportunidad de trabajar en proyectos que le apasionaban. Los primeros años de matrimonio fueron un periodo de crecimiento y de aprendizaje. Aunque no estaban libres de problemas, ambos sabían cómo apoyarse mutuamente. Se despertaban temprano para preparar el desayuno juntos, compartían el almuerzo cuando sus horarios lo permitían y siempre encontraban tiempo para hablar sobre sus sueños y aspiraciones. A menudo discutían sobre el futuro, sobre cómo formarían una familia y sobre los viajes que algún día harían. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, la vida comenzó a complicarse. Los proyectos de Manuel en la empresa se volvieron más exigentes, y con ello, sus horarios se volvieron más largos. Las largas jornadas de trabajo empezaron a afectar su relación, y aunque Isabel intentaba ser comprensiva, no podía evitar sentirse sola en ocasiones. Manuel llegaba tarde a casa, cansado y a veces irritado por la presión en el trabajo. Aunque siempre intentaba mostrarse positivo frente a Isabel, ella podía notar que algo estaba cambiando. Las conversaciones largas y alegres que solían tener sobre el futuro se volvieron menos frecuentes. Ahora, cuando hablaban, era sobre problemas del día a día, sobre cuentas por pagar, sobre cómo reorganizar sus horarios para que pudieran pasar más tiempo juntos. Isabel se mantenía ocupada con su trabajo, que también era exigente, pero había noches en las que se sentía agotada, tanto emocional como físicamente. Entonces, un día, Manuel le propuso a Isabel que intentaran hacer algo diferente para salir de la rutina. Había estado pensando en retomar el ciclismo, una de sus pasiones de infancia. Pensaba que esa actividad lo ayudaría a despejar su mente y a aliviar el estrés que el trabajo le causaba. Isabel, por supuesto, apoyó la idea. Sabía que Manuel necesitaba algo que lo desconectara de la presión diaria, y el ciclismo le parecía una excelente opción. Así fue como todos los fines de semana, Manuel se ponía su casco,
montaba su bicicleta y salía a recorrer las calles y parques cercanos. Isabel, por su parte, disfrutaba de esos momentos de tranquilidad en casa, sabiendo que Manuel estaba haciendo algo que lo hacía feliz. Pero entonces, ocurrió el accidente que cambiaría todo. El día del accidente comenzó como cualquier otro. Manuel se levantó temprano, emocionado por su paseo en bicicleta. Le dio un beso a Isabel antes de salir, prometiéndole que estaría de vuelta antes del mediodía. Isabel lo despidió con una sonrisa y se quedó en casa para ponerse al día con algunos pendientes del trabajo. Nunca imaginó que esa sería la última vez que vería a Manuel caminar con total normalidad. Era poco antes de mediodía cuando el teléfono de Isabel sonó. Al principio, pensó que era Manuel llamando para decirle que estaba de regreso, pero la voz al otro lado de la línea no era la suya. Era una enfermera del hospital local, informándole que Manuel había sido llevado de urgencia después de haber sido atropellado por un coche mientras montaba en bicicleta. La noticia cayó sobre Isabel como una tonelada de ladrillos. Su mente se nubló y, sin pensarlo dos veces, corrió hacia el hospital. El trayecto al hospital fue un borrón. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener la calma, aunque en su interior sentía que algo terrible había sucedido. Cuando llegó, la encontraron en la sala de espera, donde una enfermera la guió a la sala de emergencias. El ambiente era frío, y el zumbido de las máquinas médicas solo aumentaba su ansiedad. Al ver a Manuel postrado en la cama, con vendas y moretones, el pánico se apoderó de ella. Los médicos le explicaron que Manuel había sido atropellado mientras cruzaba una calle en su bicicleta. La colisión había sido lo suficientemente fuerte como para causarle una fractura en la columna vertebral. La lesión era grave, y aunque estaban haciendo todo lo posible para estabilizarlo, el pronóstico no era alentador. Los médicos hablaron de parálisis, rehabilitación y la posibilidad de que Manuel nunca volviera a caminar. Isabel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Hace solo unas horas, su esposo estaba lleno de vida, y ahora estaba frente a una realidad aterradora. Mientras los médicos continuaban explicándole los detalles, Isabel apenas podía procesar lo que estaba escuchando. Su única preocupación en ese momento era estar al lado de Manuel, asegurarse de que no estuviera solo en esta pesadilla. Pasaron días en el hospital, donde Isabel se mantuvo a su lado, sin dejarlo ni por un momento. Manuel, por su parte, estaba en shock. Aunque intentaba mantenerse fuerte, la verdad era que estaba devastado. Sabía que su vida había cambiado para siempre, y aunque no lo expresaba, Isabel podía ver la tristeza en sus ojos. Las palabras de los médicos se repetían en su mente una y otra vez: es posible que nunca vuelva a caminar. La incertidumbre lo consumía, y no sabía cómo enfrentarse a esa nueva realidad. Finalmente, después de lo que parecieron semanas eternas, Manuel fue dado de alta. Pero salir del hospital no fue el final de sus problemas, sino el comienzo de una nueva serie de desafíos. El apartamento que Isabel y Manuel compartían ya no era adecuado para él. Las puertas eran demasiado estrechas para su silla de ruedas, y el baño estaba lleno de obstáculos. Isabel tuvo que reorganizar todo, haciendo cambios en la casa para que Manuel pudiera moverse con mayor facilidad. Lo más difícil, sin embargo, no fueron las adaptaciones físicas, sino el cambio emocional. Manuel, que antes era un hombre lleno de vida y energía, ahora parecía haber perdido toda esperanza. Se sumió en un estado de depresión profunda, y aunque Isabel intentaba animarlo, su actitud negativa empeoraba con cada día que pasaba. A menudo lo encontraba sentado en silencio, mirando por la ventana, como si estuviera esperando que algo cambiara, pero nada lo hacía. La rehabilitación, que al principio fue vista como una esperanza, se convirtió en una carga para Manuel. Los ejercicios eran dolorosos y agotadores, y aunque los médicos insistían en que debía seguir adelante, Manuel se resistía. Sentía que no valía la pena. No quería enfrentar la realidad de que su vida nunca volvería a ser como antes. Isabel, por su parte, intentaba mantenerse fuerte. Sabía que Manuel estaba sufriendo, y aunque a veces se sentía abrumada, nunca mostró debilidad frente a él. Seguía asistiendo a su trabajo en la ONG, aunque había reducido sus horas para poder estar más tiempo en casa. Pero incluso con su dedicación, no podía evitar sentirse impotente. Todo lo que hacía parecía insuficiente. Manuel seguía hundido en su desesperación, y ella no sabía cómo ayudarlo. Cuando Isabel descubrió que estaba embarazada, la noticia llegó como una sorpresa inesperada. Durante meses, había estado enfocada en cuidar de Manuel, en tratar de mantener la estabilidad emocional en casa, y la idea de un bebé nunca había cruzado su mente. Al principio, no supo cómo reaccionar. Por un lado, sentía alegría al saber que estaba creando una nueva vida,
pero por otro, sabía que la situación con Manuel era complicada. ¿Cómo podría manejar un bebé y al mismo tiempo seguir cuidando a su esposo? Cuando decidió contarle la noticia a Manuel, lo hizo con la esperanza de que eso le trajera algo de alegría, que le diera una nueva razón para seguir adelante. Pero la reacción de Manuel no fue la que ella esperaba. Cuando Isabel le dijo que estaba embarazada, Manuel sonrió débilmente y dijo que estaba feliz por la noticia, pero Isabel notó que su entusiasmo era forzado. No había la chispa de emoción que ella había esperado. En lugar de sentirse emocionado, Manuel parecía más distante, como si el embarazo solo fuera una complicación más en su vida. Isabel intentó no darle demasiada importancia a la reacción de Manuel, atribuyéndola a su estado emocional. Pero a medida que pasaban las semanas, esa distancia entre ellos se hizo más evidente. Manuel, que antes siempre había sido cariñoso y atento, ahora se mostraba frío y retraído. No hablaba del bebé, no mostraba interés en los preparativos para su llegada, y a menudo parecía más concentrado en su propia frustración que en el futuro de su familia. Para Isabel, el embarazo fue un momento agridulce. Por un lado, estaba emocionada por la llegada de su hijo. Compraba ropa de bebé, leía libros sobre la maternidad y soñaba con el día en que podría sostener a su hijo en brazos. Pero, por otro lado, sentía una profunda tristeza al ver que Manuel no compartía esa emoción. Sabía que él estaba lidiando con su propio dolor, pero no podía evitar sentirse sola en este proceso. Los meses de embarazo fueron duros para Isabel. No solo tenía que lidiar con los cambios físicos y emocionales que el embarazo traía consigo, sino que también seguía siendo la principal cuidadora de Manuel. Su rutina diaria consistía en despertarse temprano, preparar el desayuno, ayudar a Manuel con sus ejercicios de rehabilitación, organizar la casa y luego pasar largas horas trabajando desde casa. A medida que su embarazo avanzaba, el cansancio físico se hacía más evidente, pero Isabel seguía adelante, sin quejarse. La distancia emocional entre Isabel y Manuel se profundizó con el tiempo. Aunque ella seguía amándolo y haciendo todo lo posible por apoyarlo, sentía que él se alejaba cada vez más. Manuel, que antes siempre había sido su compañero en todo, ahora parecía estar encerrado en su propio mundo. Isabel sabía que parte de eso se debía a su frustración por no poder caminar, pero no podía evitar sentir que él también había dejado de luchar por su relación. A medida que se acercaba el final de su embarazo, Isabel comenzó a sentir una creciente ansiedad. Sabía que la llegada del bebé lo cambiaría todo, y aunque estaba emocionada, también estaba preocupada por cómo afectaría eso a su vida con Manuel. ¿Cómo sería cuidar a un bebé y a su esposo al mismo tiempo? ¿Tendría la fuerza para hacerlo? Aunque tenía el apoyo de su familia, Isabel sabía que, al final, gran parte de la responsabilidad recaería sobre ella. Fue durante este tiempo cuando Isabel comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Manuel. Aunque él seguía insistiendo en que no podía caminar y necesitaba su ayuda para todo, había momentos en los que Isabel sentía que algo no estaba bien. A veces, encontraba objetos fuera de lugar, como si alguien los hubiera movido mientras ella no estaba. Otras veces, Manuel parecía más independiente de lo que quería admitir. Pero Isabel, cansada y agotada emocionalmente, no quiso darle demasiada importancia. Con el embarazo avanzado, Isabel comenzó a preocuparse más por la seguridad de su hogar. Aunque vivían en un vecindario tranquilo, había escuchado rumores de robos en las cercanías, y la idea de que alguien pudiera entrar a su casa la aterraba. Con Manuel en silla de ruedas y ella embarazada, se sentían más vulnerables que nunca. Si algo sucedía, no sabían cómo podrían defenderse. Isabel pensó en hablar con Manuel sobre sus preocupaciones, pero sabía que él ya estaba lidiando con su propio estrés. No quería añadir más peso a sus pensamientos, así que decidió actuar por su cuenta. Un día, mientras Manuel dormía después de una larga sesión de rehabilitación, Isabel compró una cámara de seguridad en línea. La cámara era pequeña y discreta, perfecta para vigilar su hogar sin llamar la atención. No le dijo nada a Manuel al respecto. No quería que él pensara que ella no confiaba en él o que se estaba volviendo paranoica. Para Isabel, la cámara era solo una medida de precaución, algo que la ayudaría a sentirse más tranquila en medio de tanta incertidumbre. La instaló en el salón, asegurándose de que cubriera todo el área principal de la casa. Durante las primeras semanas, Isabel no prestó mucha atención a las grabaciones de la cámara. Estaba ocupada con su trabajo, con los preparativos para la llegada del bebé, por supuesto, con cuidar de Manuel. Aunque la cámara estaba ahí, no sentía la necesidad de revisarla constantemente. Todo parecía estar en orden. Sin embargo, poco a poco, Isabel comenzó a notar cosas extrañas. Había pequeños detalles que no encajaban. En varias ocasiones, cuando regresaba de sus citas médicas o de hacer compras,
encontraba luces encendidas en la casa que estaba segura de haber apagado. Manuel siempre insistía en que no se había movido del salón, pero algo no cuadraba. En una ocasión, Isabel encontró su móvil en la cocina, a pesar de que lo había dejado en el dormitorio antes de salir. Aunque se dijo a sí misma que probablemente estaba siendo olvidadiza, no podía evitar sentir que algo más estaba sucediendo. Fue entonces cuando decidió que era hora de revisar las grabaciones de la cámara. Sentada en el sofá con su portátil en las piernas, Isabel comenzó a revisar las grabaciones del día anterior. No esperaba encontrar nada fuera de lo común. Pensaba que tal vez vería a Manuel moviéndose en su silla de ruedas o tal vez algún error en su memoria que explicara las luces encendidas y los objetos fuera de lugar. Sin embargo, lo que vio en las grabaciones la dejó completamente perpleja. Las imágenes mostraban a Manuel sentado en su silla de ruedas, viendo televisión como de costumbre. Pero, minutos después de que Isabel salió de la casa, algo sorprendente sucedió. Manuel se levantó de su silla con total facilidad. Caminó por el salón, se dirigió a la cocina y se sirvió un vaso de agua como si nada hubiera pasado. La normalidad con la que se movía era impactante. Isabel no podía creer lo que estaba viendo. Rebobinó la grabación varias veces, asegurándose de que no estaba soñando. Pero las imágenes eran claras. Manuel, su esposo, a quien ella había estado cuidando durante 2 años, estaba caminando sin ninguna dificultad. Todo lo que le había dicho sobre su incapacidad para moverse había sido una mentira. La mezcla de emociones que Isabel sintió en ese momento fue abrumadora. Por un lado, estaba furiosa. Manuel la había hecho creer que necesitaba su ayuda para todo, que no podía valerse por sí mismo. Había sacrificado tanto por él, había puesto su vida en pausa para cuidarlo, y ahora descubría que todo había sido una farsa. Pero, por otro lado, estaba profundamente herida. La persona en la que más confiaba le había mentido durante tanto tiempo. Durante las siguientes horas, Isabel revisó más grabaciones. Cuanto más veía, más claro se hacía que Manuel había estado fingiendo su discapacidad durante meses. Cada vez que ella salía de la casa, él se levantaba de su silla y hacía lo que quería. Y sin embargo, cuando ella regresaba, siempre lo encontraba sentado, actuando como si fuera incapaz de moverse. Isabel se sintió traicionada. Todo lo que había hecho por él, todas las noches en vela, todas las citas médicas, los ejercicios de fisioterapia, todo había sido una mentira. No podía comprender cómo Manuel había sido capaz de hacerle algo así. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué ganaba con fingir? Esa noche, Isabel no pudo dormir. Se quedó despierta, mirando el techo, preguntándose cómo había llegado a ese punto. Sabía que tenía que confrontar a Manuel, pero también tenía miedo de lo que pudiera descubrir. ¿Y si había más cosas que él le estaba ocultando? Finalmente, después de horas de darle vueltas en la cabeza, Isabel decidió que no podía seguir guardando silencio. Necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, Isabel se despertó con una sensación de determinación. Ya no podía seguir ignorando lo que había visto en las grabaciones. Sabía que enfrentarse a Manuel sería doloroso, pero también sabía que no podía vivir con la mentira que él había construido a su alrededor. Después del desayuno, se sentó frente a Manuel en el salón. Él estaba, como de costumbre, en su silla de ruedas, viendo la televisión. Isabel lo observó durante unos minutos, tratando de encontrar las palabras correctas. Finalmente, respiró hondo y comenzó a hablar. «Manuel, tenemos que hablar», dijo Isabel, con una mezcla de firmeza y tristeza en su voz. Manuel apagó la televisión y la miró, sorprendido por el tono de su voz. Había algo en la mirada de Isabel que lo puso nervioso al instante. «¿Qué pasa?», preguntó, tratando de sonar despreocupado. Isabel lo miró directamente a los ojos. «Instalé una cámara de seguridad en la casa», comenzó, viendo cómo la expresión de Manuel cambiaba de inmediato. «Y he estado revisando las grabaciones». El silencio que siguió fue ensordecedor. Manuel palideció al instante. No necesitó que Isabel dijera nada más para saber lo que ella había descubierto. «Te vi caminando», continuó Isabel, su voz temblando ligeramente. «Te vi levantarte de la silla y moverte por la casa como si nada. ¿Por qué me mentiste durante todo este tiempo?». Manuel se quedó en silencio durante unos largos segundos, incapaz de encontrar las palabras. Finalmente, bajó la mirada y suspiró. «No sé cómo explicarlo», dijo en voz baja. «Al principio, realmente no podía caminar. Pero poco a poco, empecé a recuperar la movilidad. Tenía miedo de decírtelo porque pensé que si ya no me necesitabas, me dejarías». Las palabras de Manuel resonaron en la mente de Isabel como una bofetada.
¿Había hecho todo esto por miedo a que ella lo abandonara? ¿Pensaba que su amor dependía de su discapacidad? ¿Me quedaría solo porque te necesitaba?, preguntó Isabel, con incredulidad. Me quedé porque te amaba, Manuel. He sacrificado tanto por ti, y todo este tiempo, todo fue una mentira. Manuel intentó disculparse, intentó explicarse, pero Isabel ya no quería escucharlo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y en ese momento, supo que su relación nunca volvería a ser la misma. Después de la revelación, Isabel se sintió como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Todo lo que había construido con Manuel, toda la confianza y el amor que habían compartido, se había desmoronado en cuestión de segundos. La traición de Manuel no solo había roto su corazón, sino también su espíritu. Sentía que la persona en la que más confiaba la había utilizado y manipulado de la peor manera posible. Durante los días siguientes, Isabel intentó mantener una fachada de normalidad. Seguía cuidando de Manuel, preparándole la comida, ayudándolo con sus ejercicios de rehabilitación, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no podía mirarlo de la misma manera. Cada vez que lo veía, recordaba las grabaciones, recordaba cómo él había fingido durante tanto tiempo. Y cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que su relación ya no tenía futuro. Manuel, por su parte, intentaba disculparse en cada oportunidad que tenía. Le prometía a Isabel que cambiaría, que nunca volvería a mentirle, pero Isabel ya no podía confiar en sus palabras. Había algo roto entre ellos, algo que no podía repararse con simples disculpas. Una noche, mientras Manuel dormía, Isabel se quedó despierta, mirando el techo y pensando en su futuro. El bebé estaba cada vez más cerca de llegar, y la idea de criar a su hijo en una relación basada en mentiras la aterraba. Sabía que no podía seguir así. Sabía que, por el bien de su hijo y por su propio bienestar, tenía que tomar una decisión difícil. Después de muchas noches de insomnio, Isabel finalmente tomó la decisión más difícil de su vida. Sabía que debía dejar a Manuel. Aunque todavía lo amaba, la confianza entre ellos se había roto de una manera irreparable. No podía criar a su hijo en un ambiente de desconfianza y manipulación. Al día siguiente, empacó sus cosas. Mientras lo hacía, las lágrimas corrían por su rostro, pero sabía que estaba tomando la decisión correcta. Dejó una nota para Manuel, explicándole que necesitaba tiempo para pensar y que se iba a quedar con su hermana por un tiempo. Luego, con el corazón pesado, se despidió de la casa que habían compartido durante tantos años. Meses después, Isabel dio a luz a un bebé sano y hermoso. Aunque el parto fue largo y agotador, cuando finalmente sostuvo a su hijo en brazos, sintió una oleada de amor y fuerza que jamás había experimentado antes. En ese momento, supo que había tomado la decisión correcta al dejar a Manuel. Aunque había sido doloroso, había sido lo mejor para ella y para su hijo. Isabel comenzó su nueva vida como madre soltera con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarse a cualquier desafío que viniera. Con el apoyo de su familia y amigos, logró establecer una nueva rutina y construir una vida estable para su hijo. A pesar de todo lo que había sucedido con Manuel, Isabel no guardaba rencor. Sabía que él también había estado lidiando con sus propios demonios, pero eso no cambiaba el hecho de que la confianza entre ellos se había roto. Aunque Manuel intentó reconectar con ella en varias ocasiones, Isabel se mantuvo firme en su decisión de seguir adelante. Sabía que no podía volver a confiar en él, y que su vida ahora estaba enfocada en su hijo y en el futuro que estaba construyendo para ambos.